Hola a todas chicas, Hola, buenas tardes. ¿qué tal estáis? Nos presentamos antes de nada. Yo soy Nerea González. Yo soy Ana Belén Nieto y somos las coordinadoras de STEM Talent Girls Salamanca. Y bueno, pues vamos a intentar cumplir vuestras expectativas de esta tarde respecto a las matemáticas. Muchas gracias, Enar, por tu presentación y muchas gracias, chicas, por estar este ratito y venir con tantas ganas para intentar quitar esos tópicos de las matemáticas que tanto hemos oído hablar. Esa mala fama que tienen las matemáticas. Si os parece, vamos a pasar a compartiros nuestra presentación y luego al final de la misma, pues hablamos un rato todas juntas y resolvemos todas las dudas que haya. Lo primero de todo, aunque Nar ya lo ha dicho, nosotras dos tenemos una vida similar, vamos a decir. Ambas somos matemáticas, nos formamos en matemáticas. Yo estudié fuera de Salamanca, actualmente residimos en Salamanca, yo soy del País Vasco, de Vitoria en concreto. Y yo soy de Zamora, un poquito más cerquita. Sí, pero las dos estudiamos la carrera de matemáticas y nos especializamos, una vez que la finalizamos, en un máster de análisis de datos. Las dos hicimos un doctorado, somos doctoras en un nombre un poco raro, estadística multivariante aplicada, pero bueno, para vosotras, análisis de datos. Y actualmente somos ambas profesoras del Departamento de Estadística de la Universidad de Salamanca y coordinadoras de STEM Talent Girl aquí en esta sede presencial de Salamanca. Esperemos que os guste esta tarde. Bueno, pues cuando empezamos a preparar esta unidad didáctica, pensamos, bueno, pues qué significan realmente las matemáticas, ¿no? Todos, bueno, pues tenemos una idea de lo que son las matemáticas, pero, bueno, fuimos a lo que solemos hacer cuando no sabemos exactamente qué es algo, ¿no? A buscar su significado en el diccionario, ¿vale? De la Real Academia Española de la Lengua. Y este diccionario nos dice que las matemáticas es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades, estructuras abstractas y relaciones entre entidades. Entidades que entendemos, bueno, pues los números, las figuras geométricas o símbolos en general. La matemática se puede entender como el conjunto de lenguajes formales que pueden ser usados como herramienta para plantear problemas de manera no ambigua en ciertos contextos específicos. Esto sería el concepto de matemáticas, pero cuando pensamos en un matemático, en alguien que trabaja en las matemáticas, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Eduardo Sáenz. Os lo podéis imaginar, estás en un bar ¿sabes? O en una discoteca, todo eso, y te pones a hablar con una chica. Y al rato, pues sale en la conversación, ¿y tú en qué trabajas? Y como te piensas que tu trabajo es interesante, le dices, soy matemático. El 33,51% de las chicas en ese momento simulan una llamada telefónica urgente y se van. El 64,69% de las chicas intentan desesperadamente cambiar de tema y se van. Hay un 0,8% que son tu prima, tu novia y tu madre, que saben que trabajas en algo raro pero no se acordaban en qué. Y hay un 1% que sigue la conversación. Cuando esa conversación sigue, invariablemente en algún momento aparece una de estas dos frases. A. Yo es que era fatal con las matemáticas, pero no era culpa mía, es que el profesor era horroroso. Y B. Pero eso de las matemáticas, ¿para qué sirve? Me ocuparé del caso B. Cuando alguien te pregunta ¿para qué sirven las matemáticas? No te está preguntando por aplicaciones de las ciencias matemáticas. Te está preguntando... Ahí lo hemos dejado.
Bueno, Eduardo Sáenz lo que está haciendo es parodiar una situación en que nos encontramos bastante a menudo, ¿vale? Es una situación real. Cuando decimos que somos matemáticos, bueno, pues se nos dan este tipo de cuestiones. ¿Por qué tenemos que estudiar matemáticas si yo eso no lo voy a utilizar nunca en la vida? Nos preguntamos normalmente, o nos preguntan más bien, como os decía Ana. Bueno, pues ese es el objetivo de esta tarde. Nosotros queremos presentaros en el mes de las matemáticas, bueno, pues esos aspectos de las matemáticas que os van a ser útiles e interesantes tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿vale? Y lo primero que vamos a ver, pues es precisamente para qué sirven las matemáticas. Bueno, pues a esta pregunta suele haber dos respuestas que son, bueno, pues una podríamos considerarla de una postura de ataque y otra, pues es una postura más defensiva, ¿vale? Aquellas personas que toman esa postura de ataque, pues dicen que esa pregunta no tiene sentido, ¿vale? En sí las matemáticas, un edificio bellísimo, no hace falta que uno esté mirando siempre sus aplicaciones, ¿vale? Estas personas dicen que, bueno, porque las matemáticas son como la poesía, la música, el amor. ¿Para qué nos vamos a preguntar para qué sirven si en realidad son un fin en sí mismas? ¿Vale? Por otro lado, tenemos aquel colectivo de matemáticos que sigue la otra postura, la defensiva, ¿vale? Que dicen que, bueno, que aunque no te des cuenta, las matemáticas están absolutamente detrás de todo. No solo para que nos den bien el cambio cuando vamos al supermercado, sino para infinidad de situaciones que se nos puedan dar en nuestra vida diaria. Y aquí a cualquier persona matemático que nos pregunten, bueno, pues vamos a hablar principalmente de dos cosas. Por un lado, las matemáticas están presentes desde los cálculos que se necesitan para construir un puente, porque si no sabemos hacer esos cálculos, pues se nos caerá el puente, hasta las operaciones principales que lleva un ordenador por detrás. Sin las matemáticas, los ordenadores no podrían ni existir ni funcionar. ¿Y quién lleva razón de las dos posturas? Bueno, pues según Eduardo Sáenz de Cabezón, realmente ni unos llevan la razón ni los otros, sino que la mayoría del colectivo de matemáticos pensamos que los dos llevan parte de razón, ¿vale? Es decir, las matemáticas es verdad que no tienen por qué servir para nada, son un edificio lógico y uno de los mayores esfuerzos colectivos que el ser humano ha hecho a lo largo de la historia. Pero también es cierto que allá donde haya científicos buscando modelos que les permitan avanzar, es ahí donde vamos a encontrar también matemáticas. Las matemáticas van a ser fundamentales para el desarrollo intelectual de las personas. Desde niños nos ayudan a ser lógicos, a razonar de manera ordenada y a tener una mente preparada para el pensamiento, la abstracción, la crítica y la resolución de problemas, que no me estoy refiriendo solo a los problemas matemáticos, sino a todo tipo de problemas. Todo ello crea a las personas una disposición favorable para desarrollar herramientas y desarrollar acciones que nos llevan a encontrar la solución de los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Esto nos permite avanzar en el crecimiento personal, puesto que nos ayudan a desarrollar unas actitudes y unos valores, puesto que nos ayudan a mejorar la seguridad en nosotros mismos a través de la propia seguridad en los procedimientos que utilizamos y también a tener confianza en esos resultados que obtenemos a partir de esos procedimientos. Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo mental de los niños. Los ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a desarrollar teorías para llegar a ser pensadores independientes. Los estudiantes con una buena formación matemática logran tener un razonamiento lógico que les ayuda a resolver no solo problemas científicos, sino a enfrentarse a situaciones nuevas. Una vez asimiladas las habilidades matemáticas, estas se utilizan en todas las materias. El pensamiento crítico adquirido ayuda a los estudiantes en todos los niveles, incluyendo la redacción de ensayos mediante el apoyo de ideas abstractas con hechos. A su vez, las matemáticas tienen una utilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana.
Además, no hay que confundir la disciplina con la falta de vida social o los hábitos. Es un hecho que las matemáticas son una materia, vale, que exige mucha concentración, trabajar mucho y tener mucha constancia, ¿vale? Pero eso no impide a nadie pues, aprovechar su tiempo libre, tener un espíritu abierto y disfrutar de la vida, ¿no? También disfrutamos de la vida. Al referirnos a la principal tarea de un matemático, siempre pensamos en la resolución de problemas. Sin embargo, tenemos la idea equivocada de que resolver problemas es algo como un procedimiento mecánico y que siempre se repite igual. Nada más lejos de la realidad. Realmente esta tarea conlleva la construcción de un conocimiento matemático, su identificación y su uso adecuado para cada problema que se nos plantee. Por tanto, una formación matemática nos proporciona los métodos y las estructuras de pensamiento necesarias para la resolución de problemas en nuestra vida real. Un matemático es capaz de identificar patrones y tendencias en un mar de números y mediante el razonamiento lógico proponer soluciones óptimas. Ya lo dice Francisco Marcellán, el presidente de la Real Sociedad Matemática Española. Al fin y al cabo, las matemáticas forman a personas para poder abordar problemas que requieren soluciones óptimas. Bueno, pues para eso servimos, ¿no? Entre otras cosas. Una de las cosas, bueno, pues que queremos hablaros también esta tarde y que ya habéis visto en presentaciones anteriores de otros meses, bueno, pues es las relaciones entre las diferentes letras de la palabra STEM, ¿vale? Esta tarde vamos a dedicarnos a las matemáticas, pero queremos que veáis que también está relacionado con las ciencias, la tecnología y la ingeniería, entre otras. De entre las muchas definiciones que podéis encontrar de ciencia, todas ellas comparten que el objetivo básico de la ciencia es la modelización de los distintos aspectos de la realidad en términos comprensibles, para que puedan predecirse hechos desconocidos y descubrir mecanismos para modificar el entorno. Para realizar esta tarea se necesita un lenguaje. Así que podríamos decir que las matemáticas son el lenguaje científico que se necesita para entender el mundo. Ahora bien, no solo es un lenguaje, también tiene unos objetivos propios, independientes de su papel como auxiliar de las demás ciencias. Por otro lado, las nuevas tecnologías han cambiado también las matemáticas. El primer cambio importante fue la aparición y el uso de los ordenadores. Si pensáis cómo eran las matemáticas antes de la existencia de los ordenadores, nos imaginamos a los matemáticos con un lápiz y un papel resolviendo ecuaciones y haciendo demostraciones. Bueno, pues esto de alguna manera nos ha cambiado un poco la vida porque al tener los ordenadores, bueno, pues podemos realizar simulaciones mucho más rápidas y más voluminosas que lo que podríamos haber hecho en una época anterior sin los ordenadores. Y esto nos va a permitir además, bueno, pues abordar problemas de una escala mucho mayor. Otra rama importante de las matemáticas serían las matemáticas aplicadas, que se ocupan de la aplicación de los desarrollos matemáticos en la resolución de problemas de otras disciplinas, como pueden ser la física, la biología o la economía. Vamos a ver esta relación entre matemáticas con la ciencia, la tecnología y la ingeniería de la mano de Eduardo Sainz. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Efectivamente, van a ser ese Son el lenguaje de cualquier disciplina. Bueno, pues ahora que ya tenemos un poco de idea de para qué sirve un matemático y qué hacemos con las matemáticas, vamos a ver esas distintas partes en las que puede trabajar un matemático. ¿Vale? Entre las diferentes ramas de las matemáticas que podemos encontrar, bueno, pues las podemos distinguir en cinco pilares principales o fundamentales. La primera sería el cálculo. ¿Vale? Esta rama hace referencia al resultado de la acción de contar o calcular. ¿Vale? Calcular es un procedimiento mecánico que a veces llamamos algoritmo. Hace referencia a realizar operaciones matemáticas para conocer el resultado o la consecuencia
pues de aplicar un procedimiento a partir de unos datos que conocemos previamente. El cálculo nos proporciona un lenguaje y unos conceptos básicos para formular leyes y principios fundamentales en otras disciplinas, como pueden ser la física, la química, la biología o las ciencias sociales. Sin el cálculo, bueno, pues no habríamos podido hacer viajes aéreos, ni espaciales, ni tener microondas, ni internet, ni muchas cosas que hoy utilizamos en nuestro día a día. El segundo pilar importante de las matemáticas sería el álgebra, que tiene que ver con las estructuras. Existen muchas disciplinas en la actualidad que utilizan el álgebra, como puede ser la ingeniería mecánica o la civil, bueno, para resolver problemas como puede ser la construcción de un puente que veíamos anteriormente o el diseño de un avión. Y sobre todo, bueno, pues en arquitectura también se usa en álgebra, donde los arquitectos, además del álgebra, usan la geometría, que es otro de estos pilares, para establecer las escalas correctas de los edificios, los planos, los ángulos. Por otro lado tenemos pues esa geometría que decimos que está relacionada con el espacio, ¿vale? Es la rama de las matemáticas que precisamente se encarga de estudiar las propiedades y las medidas de figuras en los planos o en los espacios. Para representar distintos aspectos de la realidad, la geometría apela a los denominados sistemas formales y a nociones como rectas, curvas o puntos, entre otras. Es la base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico, por ejemplo. Tiene muchas aplicaciones prácticas, como en la física aplicada, la mecánica, la arquitectura que hemos dicho antes, la astronomía, la topografía, y es útil incluso, bueno, pues en la preparación de diseños y en la fabricación de artesanía. También vemos pues, figuras geométricas. Un cuarto pilar de las matemáticas sería el análisis, que, bueno, pues estudia el cambio. El análisis matemático es esa rama que estudia los conjuntos numéricos y las funciones que se pueden establecer entre esos conjuntos y las construcciones derivadas. Se empieza a desarrollar a partir del inicio de la formulación rigurosa del concepto de límite y estudia conceptos también como la continuidad, la integración y las derivadas, que os sonarán del instituto. Y como último pilar, y no menos importante, tendríamos la estadística y la probabilidad, que es aquella rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la variabilidad, así como el proceso aleatorio o debido al azar que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad. La estadística es la rama de las matemáticas dedicada a la recopilación, el análisis, la interpretación y la presentación de datos empíricos. Es útil para una amplia variedad de ciencias, desde la física hasta las ciencias sociales, pasando por las ciencias de la salud, el control de la calidad. Además, se usan áreas de negocios e instituciones gubernamentales con el objetivo de describir el conjunto de datos obtenidos para la toma de decisiones o para realizar generalizaciones sobre las características que hemos observado. Si os dais cuenta, estos 5 pilares se corresponden un poquito con los bloques en los que se estructura vuestro temario en el instituto y en los colegios. Además, bueno, pues estos pilares se pueden unir con otras disciplinas diferentes y forman distintas partes, bueno, distintas disciplinas con entidad propia. Bueno, todas estas disciplinas, estos pilares de las matemáticas tienen como 2 componentes. Una parte que podríamos denominar las matemáticas puras, que es aquella parte de las matemáticas que se encarga del estudio en sí misma, y esa otra parte de las matemáticas que es lo que denominamos anteriormente en matemáticas aplicadas y que se encarga, bueno, pues de coger esos desarrollos de las matemáticas puras y aplicarlos en diferentes disciplinas. Y así, bueno, pues surgen las diferentes ramas de las matemáticas y, como decía, bueno, si se van uniendo con diferentes disciplinas que no son directamente las matemáticas, pues han ido generando distintas disciplinas con entidad propia, como decía antes. Bueno, pues a modo de ejemplo tendríamos las matemáticas financieras, la criptografía, la química matemática, la física matemática, la teoría de juegos, ¿vale? E iríamos, bueno, pues se van generando nuevas disciplinas mezclando las matemáticas con otros campos.
De hecho, la Sociedad Matemática Americana reconoce que hay cerca de 5.000 ramas distintas de las matemáticas, ¿vale? Para que os vayáis haciendo una idea de, a partir de 5 pilares sencillitos, cómo vamos generando nuevo conocimiento y nuevas líneas de estudio. Y bueno, pues a partir de ahora le voy a pasar Gracias, la Ana. palabra a Ana. Gracias. Fijaros en lo que os comentaba Ana, la gran cantidad de áreas y de estudios que nosotros podemos hacer basándonos o como pilar fundamental de lo que entendemos que son las matemáticas. O sea, nos está hablando de 5.000 áreas diferentes. Si cada uno de nosotros nos especializáramos en una de estas, pues imaginad la cantidad de profesiones que nosotros podemos encontrar en el mercado laboral. Os queremos presentar ahora, Ana os está presentando lo que eran las matemáticas de manera general, cómo vemos a un matemático, cuáles son las principales unidades de estudio en las matemáticas y, bueno, y cómo nos forman, ¿no?, a nosotros, que nos sirve pues, para ese razonamiento lógico y ganar seguridad a la hora de resolver problemas. Yo os voy a hablar, queremos hablaros de otra cosa que consideramos muy importante, sobre todo porque nosotros lo vimos en nosotras mismas y son las profesiones. Fijaros, venimos de hablar de una gran cantidad de áreas que podemos estudiar en las matemáticas. Y entonces, cuando yo estudio matemáticas, ¿a qué me puedo dedicar? Yo creo que esta mala fama de las matemáticas muchas veces viene también dada porque no sabemos muy bien para qué nos va a servir en nuestro futuro próximo, ¿no? Hay muchas veces, y estoy segura, después nos lo diréis, que muchas de vosotras habéis pensado, ¿y esto a mí, pues, para qué me sirve esto que estoy estudiando? O a mí esto se me da mal, ya no puedo hacer nada relacionado con las matemáticas, ni mucho menos. Fijaros, en la diapositiva podéis ver algunas noticias que sacamos del periódico pues, relativamente hace poco, cuando estábamos preparando la unidad didáctica del mes de las matemáticas. Si buscamos matemáticas en cualquier buscador, pues estoy segura de que os van a saltar algunas noticias como la que veis en pantalla. Por ejemplo, los matemáticos asaltan el mundo empresarial. Las matemáticas revolucionan la innovación en industria y en empresas. Las matemáticas, la llave maestra de las grandes multinacionales para saber dónde invertir. Las mentes matemáticas mueven el mundo, o por qué son atractivos de repente los matemáticos. A ver, en todas estas noticias se repite algo y es empresa, 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 empresa. Vamos a ver qué es lo que pasa al respecto. Para entender las profesiones a las cuales podemos entrar, pues teniendo una formación de ese tipo, tenemos que entender previamente pues, cómo es la formación en matemáticas. Y no nos referimos solo a la universidad, nos referimos desde niños al instituto, como también en la etapa universitaria. Y aquí pues vamos a transmitiros un poco nuestra experiencia personal, que la hemos comentado en diversas ocasiones y es un poquito la misma. ¿Qué nos llevamos nosotras de nuestra formación? ¿Qué aprendimos nosotras en la carrera? Lo primero, que eso a veces os sorprende, nosotros en matemáticas vemos muy pocos números. Todos son letras. Eso ya como que llama un poco nuestra atención. Y la finalidad principal, o cuando nosotros hablamos de qué es lo más importante que nosotros aprendimos en la carrera, todos decimos, no me acuerdo de cosas particulares o concretas, pero sé que aprendí a pensar. Y eso es lo que tratamos de hacer, o lo que vosotras mismas estáis haciendo en todo el instituto cuando dais matemáticas. Hay algunas cosas que se nos dan mejor, se nos dan peor, pero ganamos lógica y ganamos manera de pensar. Nuestra carrera se basa básicamente en resolver problemas y entonces a lo largo de la carrera, desde las distintas asignaturas que nos van enseñando, nos ofrecen herramientas para ser capaces de enfrentarnos a un problema de manera general. Y esto es importante, esto último que estamos diciendo. ¿Por qué es importante? Fijaros, lo voy a relacionar después con lo que decía antes de las empresas. Seguro que si os preguntamos a la mayor parte de vosotras, porque nos lo han dicho en muchas ocasiones, pensáis, pero las matemáticas no servían para ser profesor. De repente me están hablando de empresas. Yo puedo ser algo más que profesor. Yo me acuerdo que cuando le dije a mi madre que quería estudiar matemáticas, me dijo, hija, pero si a ti nunca te ha gustado ser profesora. De hecho, a mí no me gustaba la parte de la docencia. Pues para entender por qué está pasando todo esto, las matemáticas no sirven solo para ser profesor, pues
y que presentemos también algunas de las profesiones que están más demandadas en la actualidad, pues en relación a las matemáticas, tenemos que remarcar el momento en el que nos encontramos. Estamos inmersos dentro de la cuarta revolución industrial. Las matemáticas son la base o el pilar de la tecnología que se está desarrollando. Os decía Ana, es el lenguaje de la ciencia. Necesitamos comunicarnos en la ciencia de alguna forma y ese lenguaje comprensible y generalizado que nos permite contextualizarlo todo son las matemáticas. Pues, como os decía, las matemáticas son el pilar, ¿no?, de toda esa tecnología que estamos desarrollando, desde la impresión 3D, el Internet de las cosas, el Big Data, del cual os han hablado en ocasiones anteriores. Las matemáticas tienen cabida en todos esos modelos que hay por debajo de robótica, aprendizaje automático, machine learning, realidad virtual. Es por este motivo que las empresas, y más en los últimos años, pues requieren de matemáticos y de herramientas matemáticas entre sus equipos de plantilla. ¿Por qué os decía que era importante conocer la formación de un matemático? Porque a nosotros nos forman para resolver problemas. Allá donde se aplique o no se aplique porque sea algo más teórico, más puro, eso es otra cosa. Pero nosotros resolvemos problemas de manera general. Nos enseñan a trabajar, a ser constantes y a intentar trabajar sin rendirnos por buscar solución a un problema. Da igual el problema que se te plantee. Bueno, además, de esto se han hablado también anteriormente. Estamos en la revolución 4.0, que es la revolución de los datos. Así que la educación ha cambiado con ello. Buscamos ya una educación más conectada hacia las empresas. Pues sí, efectivamente, las matemáticas permiten acceder a profesiones académicas, profesor de instituto, de universidad. Esa es una de las profesiones a las que nos podemos dedicar, pero no es la única. En los últimos años, pues, se ha ido ampliando el abanico de opciones laborales, se ha disparado el interés de las empresas. También ha habido un cambio en la imagen social de los matemáticos y eso ha hecho, pues, que la tasa de paro se haya reducido y, consecuentemente, que las notas de corte, por ejemplo, en la universidad, pues hayan subido de esta parte. ¿Porque de repente se han hecho más complicadas? No, porque de repente hay más gente que se anima a estudiar esta carrera. Pues sí, como os decíamos, tradicionalmente los titulados en matemáticas dirigen sus pasos hacia la docencia, hacia la transmisión de las matemáticas, es decir, hacia esas matemáticas más puras. Pero con la aparición de los ordenadores, el desarrollo de las tecnologías y la evolución y revolución de los datos, pues eso ha hecho que la balanza se decline más hacia el lado de las matemáticas aplicadas. Y por eso, en los últimos años, pues las empresas han reclamado con una mayor fuerza este tipo de perfiles matemáticos. Muchas de las más relacionadas, de las más demandadas, perdonad, últimamente, pues las que están íntimamente relacionadas con el análisis de datos. Aquí os traemos algunas de ellas. Analista de datos, arquitecto de datos, ingeniero de datos, infinitas. La principal labor de todas estas profesiones, pues, consiste en recoger, almacenar y analizar datos para la toma de decisiones. Y, lógicamente, de esto ya os han hablado también anteriormente, pues se necesitan conocimientos de programación, usamos mucha tecnología, de matemáticas, de estadística, formación en Big Data, pero aparte del análisis de datos, pues hay muchas más profesiones. ¿A qué se puede dedicar un matemático? Pues os hablaba Ana de las matemáticas financieras, puede trabajar en un banco, de las matemáticas desde el punto de vista político, porque podemos analizar datos en esta disciplina, o incluso desde el punto de vista médico, donde hay una rama muy importante dentro de la medicina, que es la epidemiología, en la que los modelos estadísticos pues ofrecen muchas posibilidades. El análisis del transporte, de los medios de transporte, el medio ambiente, la arquitectura, también os hemos hablado antes, robótica, música. ¿Que queremos un trabajo más original? Pues también es posible. Hay matemáticos trabajando en fotografía, en restauración de películas, en investigación policial, porque las matemáticas y la informática, pues en este campo están estrechamente relacionadas y se utilizan para buscar información, por ejemplo, en datos cifrados. Existe incluso esa profesión que se llama ingeniero criptólogo y la criptología es un área, es una rama de las matemáticas, ¿vale? ¿Qué más? Últimamente, analistas de datos en el mundo deportivo.
Pues la optimización del rendimiento deportivo, pues mediante la modelización del gasto de energía, la recuperación de los atletas, las cargas de los deportistas, por ejemplo, en fútbol. Y como os decía, otro de los ejemplos, pues investigación en acústica musical, en la que los matemáticos pues pueden analizar los distintos mecanismos de producción del sonido. Al final son ondas que nosotros pues podemos intentar modelizar mediante ecuaciones matemáticas, a un nivel distinto del que vosotros veis en el instituto, pero no es en el fondo más que una extensión del mismo. Estamos seguras, además, una vez que hemos hablado de las profesiones, otro de los puntos que creíamos importantes que os queríamos transmitir en esta presentación son matemáticas importantes a lo largo de la historia. Estoy segura de que lo más probable os han ido saliendo algunos matemáticos importantes. Estamos seguras de que conocéis a Newton, a Einstein, a Turing, aquí no aparece, a Gauss. Os han hablado de Gauss en el instituto, estoy segura. Pitágoras, ¿quién no conoce el teorema de Pitágoras? Hilbert, Galois, Lagrange. Bueno, conocemos muchos matemáticos importantes o relevantes de la historia, pero también son muchas mujeres las que han hecho importantes contribuciones a esta disciplina y normalmente no conocemos a muchas de ellas. Por eso pues os queríamos traer aquí algunas, como puede ser Hipatia de Alejandría, a la que consideramos la primera mujer científica de la historia, que destacó en matemáticas, filosofía y astronomía. Pero no os voy a contar yo mucho más, que os lo va a contar ella. Fijaros, atentas. Hola, mi nombre es Hipatia y nací en Alejandría, hace más de 1600 años. Ya sé que no aparento tener tantos años, pero es que también llevo muerta otro buen montón de tiempo. Pero bueno, que no he venido yo aquí a hablaros de mi muerte, que por cierto fue muy chunga. Yo aquí he venido a hablaros de mi vida. Veréis, cuando yo nací, Alejandría era una ciudad fascinante. Teníamos un faro, el primero que se construyó en todo el mundo, y una biblioteca enorme, donde podías encontrar todos los libros más chulos de aquella época. Mi padre era Teón, el director de la biblioteca, y mi madre era profesora de música. A mí me gustaba tanto estar en la biblioteca que ellos decidieron que me educase allí. Porque os voy a decir una cosa, que ahora os parecerá una locura, pero es que cuando yo era pequeña, a las niñas no nos dejaban ir a la escuela, que decían que nosotras no necesitábamos aprender cosas. Ya ves tú qué tontería. En fin, menos mal que mi padre y mi madre sí eran gente sensata, y ellos quisieron que yo estudiase. Y lo hice allí, en la biblioteca, con mi padre. Él era matemático y astrónomo, de muchísimo prestigio. Y yo, pues lo mismo. Bueno, lo mismo no. Que dicen que acabé siendo más lista que él, que interpreté los libros de matemáticas con gran acierto, que hice muchos descubrimientos sobre las órbitas de los planetas, que inventé nuevos instrumentos y que perfeccioné muchos otros. Como por ejemplo, el astrolabio. Es una palabra un poco rara, ¿no? Astrolabio. Veréis, astro en griego significa estrella y labio significa buscador. Así que un astrolabio es un buscador de estrellas. Y resulta que buscar estrellas en el cielo es muy útil. Este invento tenía muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, así es como en mi época sabíamos la hora que era. Y como os decía, este aparato ayudé a perfeccionarlo yo. Vamos, que gracias a mí funcionaba muchísimo mejor. Y además de inventora, yo también era escritora. Y daba clases de matemáticas, de astronomía, de filosofía. Era una maestra súper importante. Mis alumnos venían de todas partes del mundo solo para que yo les explicase. Había de todo. Nobles, políticos, militares. Algunos acabaron dirigiendo la ciudad de Alejandría. Y siempre que tenían que tomar una decisión importante, venían a consultarme a mí. Decían que yo era muy calmada, muy sensata, muy inteligente y confiaban mucho en mi criterio. Aunque no os creáis que todo el mundo en mi época me quería tanto. Que había por allí algunos que eso de que una mujer tuviera tanta influencia no les parecía bien. Pero bueno, a mí eso nunca me importó. Yo era feliz estudiando, aprendiendo y ayudando a otros a aprender.
y a eso dediqué toda mi vida. Hay una frase que yo siempre le decía a mis alumnos: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. No es porque sea mía, pero es una gran frase. Y bueno, yo ya me despido. A ver si pasan los años y alguien inventa algo. Fijaros que la última frase, pues un poquito en relación a lo que os decíamos al principio, ¿no? De ese razonamiento, de esa lógica que ganábamos con las matemáticas. Os vamos a presentar a otras matemáticas que nosotras consideramos importantes. Ha habido matemáticas brillantísimas que han tenido pues una vida muy dura para poder desarrollar su trabajo a lo largo de la historia. En concreto, pues para nosotras hay tres que tienen un particular valor, pues además de la que presentábamos anteriormente, que son Sophie Germain, a quien prohibieron estudiar matemáticas y lo tuvo que hacer con un sobrenombre, ahora hablamos de ello; Emmy Noether, que se le prohibió dar clase en la universidad, pese a tener el apoyo de Einstein; y pues Florence Nightingale, ¿vale? Sophie Germain nació en 1776 y era una matemática francesa, autodidacta, que ganó esa pasión por las matemáticas pues leyendo libros de la biblioteca de su padre. Se le conoce, fue muy importante porque difundió sus trabajos a través de correspondencias, se escribía con otros matemáticos de la época muy importantes y que vosotras conocéis, como son Lagrange y Gauss. Sin embargo, para que esos trabajos fueran públicos y ganaran la importancia que merecían, pues Sophie tenía que firmar los mismos bajo el seudónimo de Monsieur Leblanc, para que pareciera que era un hombre. Fue especialista en teoría de números y sus demostraciones sentaron las bases de la teoría de la elasticidad, gracias a la cual pues, hemos podido hacer construcciones, yo no, el ser humano, como la Torre Eiffel. A nosotros nos gusta mucho también la historia de Florence Nightingale, que nació en 1820, porque era una mujer especialista en la parte de matemáticas aplicadas, a la cual pues, nosotras nos acercamos más. Fue enfermera durante años en hospitales de guerra. Sus estudios permitieron, hacia mediados del siglo XIX, establecer un sistema científico de evaluación de tasas de mortalidad. Propuso creación de escuelas de enfermeras y contribuyó a través de modelos y métodos estadísticos a disminuir el número de muertes de soldados militares durante la Guerra de Crimea. Trabajó además con Adolf Quetelet, considerado el padre de la estadística científica y la estadística criminal. Y por último, Emmy Noether nació en 1882, era una matemática alemana de ascendencia judía. Le encantaban las matemáticas y consiguió un permiso especial para poder ir a clase a universidad, no para evaluarse ni tener la carrera, porque no le permitían, no tenía derecho a examinarse. Emmy fue la única alumna mujer entre casi 1000 estudiantes. Además, tuvo la suerte de poder enseñar en la universidad, suerte podríamos decir entre comillas, porque nunca consiguió un puesto en ella, porque su acceso pues, estaba vedado a las mujeres. Así que lo que hacía era anunciar los cursos bajo el nombre de su compañero, Hilbert, un matemático muy importante en la historia, aunque en el fondo era ella quien impartía estos cursos. Descubrió además métodos muy, muy importantes, resultaron tan trascendentales que el propio Einstein pues, los utilizó en su teoría general de la relatividad, que todas conocemos. Pero también no hace falta que nos vayamos al pasado. Tenemos matemáticas importantes del presente. Aquí os traemos pues, 3 mujeres que a nosotros nos parecía relevante resaltar su historia. Por un lado está Marta Martínez, presidenta de IBM España. Además, os hemos puesto un enlace, lo tenéis disponible también en la unidad didáctica, a una masterclass que tuvimos la suerte de disfrutar pues hace un tiempo ya en el programa del año 2018-2019. Tuvimos la suerte de contar con una masterclass de Marta Martínez. Ella era licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado, con un ámbito totalmente diferente, os traemos el caso de 2 mujeres, Marta Macho y Clara Grima, ambas divulgadoras científicas, divulgadoras de las matemáticas y muy conocidas por ello. A Clara os podéis imaginar por qué se le conoce, ¿no? Por ese pelo de color rojizo. Me resulta, además, aquí voy a hacer un parón, aunque no viene mucho a cuento, pero me hace ilusión saber que pasados los años, Marta Macho, de la cual yo tuve pues, la oportunidad de disfrutarla porque fue mi profesora en la Universidad del País Vasco, pues es una gran divulgadora a la cual me he podido acercar pues, años después simplemente buscando información sobre las matemáticas.
Clara Grima es profesora española, bueno, no lo he dicho como tal, pero Marta Macho es profesora de geometría en la Universidad del País Vasco. Y Clara Grima es profesora española de matemáticas y también divulgadora de las ciencias matemáticas en la Universidad de Sevilla. No os quiero hablar mucho de ella porque vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una masterclass junto a ella pues dentro de unos días, así que dejamos ahí la pincelada. ¿Qué pasa? Bueno, que no queríamos irnos de aquí sin que pudierais ver cuáles son profesiones a las cuales nosotros nos podemos dedicar en nuestro día cotidiano. Os estamos trayendo historias de mujeres que han sido muy relevantes y son muy relevantes en la historia de las matemáticas, pero creímos oportuno que la mejor manera de conocer a qué profesiones nos podíamos dedicar pues era preguntarles a las mismas compañeras que teníamos nosotras en clase. Ana y yo estudiamos en cursos diferentes. Yo comencé la carrera en la Universidad del País Vasco y terminé la carrera aquí en la Universidad de Salamanca. Y pues os hemos traído el caso de dos compañeras de clase, compañeras amigas de la universidad, pues para que podáis ver a qué se dedica una matemática y cómo ha vivido todo este proceso. Una es Ana Juárez y la otra es Judith Muñoz Matute. Una fue compañera aquí en la Universidad de Salamanca y la otra fue compañera en la Universidad del País Vasco. Y para que conozcáis su historia y el mensaje que ellas os quieren traer, pues os vamos a compartir unos vídeos que han grabado con especial cariño para vosotras. Vamos a comenzar con el caso de Ana. Hola, chicas. Dadme un segundo, que creo que nos está compartiendo. Dadme un segundo que lo... Ah, sí, se está viendo. Sí se ve, perfecto. Me llamo Ana y decidí estudiar matemáticas porque siempre me ha gustado la lógica. El hecho de que te planteen delante un problema y tengas que pegarte y aplicar el razonamiento hasta llegar a la solución. He de decir que al principio la decisión de estudiar matemáticas no fue muy bien acogida en mi círculo porque era una opción que ni entre mis amigos ni en mi familia se había pensado nunca. Y aparte yo creo que tenía o tiene mala fama, en el sentido de que se cree que es una carrera poco agradecida, que es muy difícil y en la que no tienes tantas salidas profesionales. Yo creo que es una creencia falsa. Al final es verdad que no es una carrera fácil, cualquiera que diga lo contrario miente, yo creo que eso es algo que todo el mundo sabe, pero yo creo que es una carrera que eliges por vocación y porque sabes lo que te gusta y eso hace el camino mucho más fácil. Por otro lado, lo de que no tiene salidas, bueno, yo creo que esa creencia sí que poco a poco se va disolviendo y va cambiando, porque al final las matemáticas están muy relacionadas con la algoritmia y con el mundo computacional, y es un campo que ahora mismo está en auge, por lo que yo creo que los matemáticos tenemos bastante cabida en el futuro. Yo particularmente estoy trabajando en el mundo de Business Intelligence, que se dedica a la explotación y el análisis de datos a fin de cambiar una situación en una empresa. Llevo trabajando 4 años en una empresa y bueno, he estado en diferentes proyectos, sobre todo en el mundo farma, y es una opción que me ha permitido viajar mucho a lo largo del mundo. Por ejemplo, he tenido proyectos en Estados Unidos y en Canadá, para los cuales he tenido que trasladarme a vivir ahí varios meses. Lógicamente, a nivel personal, esto es un crecimiento y una enseñanza. Aparte, a mí personalmente, el hecho de sentir que estoy haciendo algo que me gusta y que se me da bien y que con ello estoy cambiando una realidad y ayudando a mejorar en algo a una empresa, para mí me resulta bastante realizante. Desde hace 6 meses y actualmente estoy también en el mismo campo, pero como freelance. Esto es un modelo que en España no se conoce demasiado, pero se lleva mucho en Estados Unidos y en el resto de Europa. Y básicamente es que yo no tengo jefe per se. Yo elijo un poco los proyectos a los que me voy a dedicar y cómo gestiono mi tiempo en ellos. Así que bueno, es una manera de tomarse la vida un poco más calmada y de hacer lo que te gusta un poco a tu manera. Así que bueno, en general yo estoy muy contenta con la decisión que tomé en su día. Si tuviera que volver a elegir, volvería a elegir la carrera y solamente os animo. Y os digo que no sé lo que os frena o lo que os está haciendo dudar, pero que penséis en todas las cosas que os podéis llevar a cambio y que sobre todo la opinión de los demás y lo que os puedan decir de la carrera que no es un impedimento. Al final lo tenéis que experimentar por vosotras mismas y probar suerte en vuestro camino.
Así que nada, toméis la decisión que toméis, mucha suerte y nos vemos. Un saludo. Vale, este es el caso de Ana y ahora os vamos a presentar pues el caso de Judith, de la otra compi, en este caso pues del País Vasco. Ella se ha dedicado más que al mundo empresa, al mundo de investigación. Así que os vamos a compartir ahora su vídeo y vamos a ver qué nos cuenta Judith. Hola, mi nombre es Judith Muñoz, soy investigadora postdoctoral en la Universidad de Austin, en Texas, Estados Unidos, y hoy quería contaros un poco mi trayectoria de cómo he llegado hasta aquí. Pues hace como unos 12 años más o menos empecé a estudiar la carrera de matemáticas en la Universidad del País Vasco. Yo soy de un pueblo de Vizcaya, y después hice el máster en matemática aplicada y después me animé a hacer el doctorado también en la Universidad del País Vasco. Pues sobre la carrera tengo que decir que yo cuando empecé no tenía ni idea de a lo que me podía dedicar después. Elegí la carrera porque me gustaban las matemáticas, porque se me daban bien, pero en realidad no sabía las salidas que podía tener. Y fue al final de la carrera, al principio del máster más o menos, donde me di cuenta que la investigación me gustaba un montón. Me animé a hacer el doctorado y hace poquito conseguí una beca europea que se llama Marie Curie Individual Fellowship para venir a trabajar a Estados Unidos 3 años como investigadora postdoctoral. Y un poco el trabajo que hago aquí en la universidad es, nosotros desarrollamos algoritmos para simular las soluciones de distintos modelos matemáticos, ¿no? De las ecuaciones que hay detrás de esos modelos. Y aunque yo no trabajo directamente en las aplicaciones, aquí estoy teniendo la oportunidad de ver problemas reales en los que realmente se aplican el tipo de algoritmos que nosotros desarrollamos, ¿no? Y, por ejemplo, he podido ver simulaciones reales de la NASA, de gente que trabaja para la NASA, de cómo diseñan los prototipos, de diseños de fibra óptica, simulaciones de distintos fenómenos meteorológicos como terremotos o huracanes, gente que trabaja en medicina, cómo hace las simulaciones en oncología, de cómo se desarrollan los tumores y tal. Y es muy interesante, me encanta mi trabajo y quería destacar 2 cosas sobre el trabajo que hacemos los investigadores. El primero es que tenemos la oportunidad de viajar un montón, de relacionarnos con otros investigadores en todo el mundo. He podido trabajar en Australia, en Chile, ahora en Estados Unidos. Y la segunda cosa que quería destacar es que nuestro trabajo es súper creativo porque estamos desarrollando cosas nuevas en matemáticas que antes no existían y es súper creativo y me encanta. Y me gustaría animaros a todas que elijáis una carrera STEM porque es un mundo maravilloso. Gracias. Bueno, gracias a ella, que nos ha dedicado unos minutitos. Vamos a volver a la presentación, que todavía no se está viendo, estáis viendo un túnel. Vamos a volver, dale a fin de la presentación y ahora sí. Vale, perfecto. Y ahora ya vamos a ir terminando, que nos acercamos a la hora para que podáis hacernos alguna pregunta y es simplemente pues presentaros alguna curiosidad. Claro, si las matemáticas están presentes en tantos campos, pues por ejemplo, ¿hay premio Nobel en matemáticas? Claro, porque nos podemos encontrar algunas noticias en la prensa, como pues la que veis ahora mismo a la izquierda. Una mujer gana por primera vez el Nobel de Matemáticas. Un alemán de 30 años gana el Nobel de las Matemáticas. Pues no, no es así. ¿Podríamos decir el nombre de alguien que haya ganado el premio Nobel de Matemáticas? La respuesta es no, porque no hay premio Nobel de Matemáticas. Esto no quiere decir que no haya matemáticos que no hayan ganado un premio Nobel. Pues como por ejemplo, bueno, lo voy a dejar ahí, después os lo digo. Sabemos que hay premio Nobel de Física, Química, Literatura. ¿Por qué no hay premio Nobel en Matemáticas? Os podríamos traer muchas leyendas, pero bueno, se cree que Nobel instauró los premios pues, a las materias que más le interesaban y cuyas aplicaciones creía que podían producir más beneficios a la humanidad. Así que las matemáticas parece que no estaban entre ellas. Pero sí que hay algunos premios que se pueden acercar a lo que puede ser el premio Nobel en matemáticas. El más conocido es la medalla Fields y el otro es el premio Abel. La medalla Fields tiene la curiosidad que para que te la den tienes que tener menos de 40 años. En 2014, fijaros, 2014, la ganó por primera vez una mujer.
la matemática Mirzakhani, que os aparece en pantalla por su labor en geometría y en sistemas dinámicos. En otro de los titulares que podemos ver en pantalla, fijaros, no se refieren al premio Nobel, sino se refieren a la medalla Fields o también al premio Abel. El premio Abel se dota en Noruega, con una dotación económica muy similar al premio Nobel y no hay límite de edad pues, para lograr. Este año podríamos destacar que el premio Abel se ha concedido a estos dos hombres que veis en pantalla. Sus nombres son un poco raros, así que no los voy a decir. Pero bueno, queríamos presentároslo porque unen, o el premio se ha otorgado a dos personas que unen la parte de las matemáticas discretas, con las ciencias de la computación. Y eso pues ya deja en entredicho, o ya deja entrever la importancia, ¿no? de la unión entre disciplinas. Como curiosidad deciros que solo hay una persona en el mundo que haya ganado un premio Nobel, ese sí, y un premio Abel, que es John Nash. Y por eso pues os traemos la diapositiva que veis a continuación, que es una pequeña recomendación con la que vamos a ir cerrando de algunas películas que os recomendamos que veáis. La vida de John Nash está relatada en la película Una mente maravillosa. No sé si la conocéis. Es una película muy relacionada con las matemáticas. John Nash fue estadounidense, era matemático, especialista en teoría de juegos, geometría, ecuaciones en derivadas parciales, que es en lo que trabaja Judith, a la que acabáis de ver, y fue premiado pues, por sus múltiples aportes. Es una película, tengo que decir, dura sentimentalmente, o a mí en su momento me lo pareció. Y por otro lado, pues figuras ocultas, que ya os han recomendado anteriormente, o Descifrando Enigma, con la máquina de Turing. Y finalmente ya, pues, ¿qué vais a poder ver este mes para poder aprender más de las matemáticas? Como sabéis, mañana tenemos una apasionante masterclass que estáis todas deseando. Ya os he hablado en Ana anteriormente de ella. Va a ser una masterclass en la que disfrutaréis pues, de una breve conversación con un astronauta de la Agencia Espacial Europea. El sábado podremos disfrutar de una masterclass con Rosa García, anteriormente presidenta de Siemens. Clara Grima, esa matemática pelirroja que ahora ya os suena, y también disfrutaréis pues, de algunos talleres, como es el taller de Jugando con Imágenes y Machine Learning, Talent con PepsiCo, Business Model Canvas y el taller que sabemos que a todas os gusta mucho con nuestra coach Mónica García. Como cosa especial, vamos a decir que el jueves tenéis una cita a las 5 de la tarde en la que podréis disfrutar de la presentación de los trabajos de investigación que han realizado pues, algunas de vuestras compañeras Mentor Woman. Así que os esperamos a todas vosotras. Y cerramos ya pues, con una pequeña reflexión que, si lo pensáis, vosotras mismas lo habéis vivido, de las matemáticas. Y es que de las matemáticas podemos guardar dos grandes aprendizajes. A nivel matemático, pero también a nivel personal. Se puede llegar a la solución de un problema, matemático o no, a través de muchos caminos, y todos ellos son válidos, y la búsqueda de la solución de un problema, matemático o no, siempre se traduce en un aprendizaje durante el proceso. Esperamos que os haya gustado este acercamiento a nuestro mundo de las matemáticas. Vamos a dejar de presentar estas diapositivas y abrimos el chat para que la que desee pues, nos lancéis vuestras preguntas, curiosidades. Dadme un segundo que abrimos ese chat. Ya está disponible para todas vosotras ese chat. ¿Alguna se anima a hacernos alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad que os haya quedado que no hayamos podido tratar? Gracias, Susana. Gracias, chicas. Bueno, seguro que sí, seguro que alguna tiene alguna curiosidad que quiere saber. ¿Alguna reflexión? ¿Os hemos cambiado un poco la perspectiva de las matemáticas? Gracias, Iris. Gracias, Matilda.
Nos alegra que te hayamos ayudado a escoger. Mira, hay una pregunta. Nos pregunta Claudia Peña si es muy importante el inglés para esta carrera. Yo diría ahora mismo, a ver qué opina Ana, que el inglés ahora mismo es muy importante en nuestra vida, directamente, en nuestra vida en general. Lo necesitamos ya no solo para viajar, sino en cualquier ámbito al que nos queramos dedicar, pues el inglés va a ser una herramienta más de nuestro día a día, igual que lo es la tecnología. Así que, bueno, en esta carrera en particular, pues tú puedes estudiar la carrera igual en castellano, aunque muchas de las referencias que vas a tener siempre van a estar en inglés. Pero bueno, yo creo que el inglés es importante pues para todo. Sí, daros cuenta que el inglés es el lenguaje de la ciencia, con lo cual, bueno, pues si quieres salir un poco del ámbito nacional, bueno, pues es el lenguaje en el que nos comunicamos, no solo a nivel verbal, sino también a un nivel más formal, en modo de publicación de nuestros resultados y de nuestras investigaciones. La inmensa mayoría de los trabajos que se realizan en todo el mundo, bueno, pues están en inglés, con lo cual el tener pues manejo del inglés te facilita mucho el acceder a información más relevante. Gracias, chicas. Nos dice Natalia, sí, me encantan las matemáticas, pero que no se le dan muy bien, a ver si sería arriesgado coger un bachillerato de ciencias. Bueno, ahora mismo podemos coger un bachillerato de ciencias, las matemáticas están ahí, pero también con una diversidad de asignaturas. Si es muy arriesgado, nosotros lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido es que todo, con trabajo y esfuerzo, se consigue. Eso es lo que te enseñan las matemáticas, a tener esa constancia y esa perseverancia hasta que encuentras la solución. Ruth Puente nos dicen que ahora, bueno, pues le gustan un poquito más. Nos alegramos enormemente que haya crecido tu interés por las matemáticas gracias a nuestras vivencias. Y Claudia también nos dice que ha descubierto la utilidad de las mates tanto en la vida laboral como en la personal. Es lo que pretendíamos, así que nos alegra muchísimo haberlo logrado. Mira, Paula. Paula nos dice, hace poco conocí a una chica que estaba estudiando biología con matemáticas. ¿Cómo se unen estas dos ciencias en una misma carrera? Me voy a centrar en la parte de los datos. Fijaros, en cualquier disciplina, primero, antes de eso, para que os hagáis una idea, nosotros impartimos estadística y sus distintas ramas, asignaturas relacionadas en una infinidad de grados. Desde medicina, criminología, derecho, relaciones laborales, política, empresariales, pymes, matemáticas, estadística, química, física. O sea, el análisis de datos está en todas estas disciplinas. En concreto con la biología, cuando nosotros estamos en el fondo investigando, en todas nuestras investigaciones se van a generar datos. Esos datos, por mucho que nosotros estemos viendo que está ocurriendo algo, imaginaros, con unas células que están creciendo cuando les ponemos un cierto tratamiento. Nosotros lo estamos viendo a nivel visual, pero necesitamos un lenguaje que nos permita transmitir esa información al resto del mundo. Eso tenemos que plasmarlo, tenemos que analizar los datos que se están generando para que la información la veamos, la consigamos traducir para el resto del mundo. Ahí, desde la parte de estadística, análisis de datos, toda la modelización de modelos matemáticos son imprescindibles. Así que, si en todas estas disciplinas se generan datos que nos permiten comprender los fenómenos que hay a nuestro alrededor, pues la biología es una de ellas. Así que la unión de matemáticas con biología es sin lugar a dudas, pues una unión totalmente relevante. De hecho, conocemos también, bueno, Ana misma puede contar su experiencia personal que estuvo trabajando en el Centro del Cáncer, aquí en Salamanca. Conocemos compañeros que trabajan en laboratorios y han necesitado, ellos mismos han visto que en algún punto de la carrera han tenido que volver un poco al mundo de los datos. Sí, no solo, bueno, estamos hablando de biología, que son ciencias más afines, ¿no? Pero bueno, tenemos el caso de, nosotros trabajamos en un grupo de investigación en el que, bueno, la mayoría son psicólogos, sociólogos, abogados,
¿vale? Y realmente, bueno, hemos conseguido que entiendan la necesidad tanto del análisis de datos como del método científico también dentro de esas ciencias, porque al final, bueno, pues todos nos tenemos que entender en un lenguaje común y precisamente ese lenguaje que nos sirve a todas las ciencias y que es transversal es el de las matemáticas. Y al principio, bueno, pues en general la gente, sobre todo de letras, es bastante reacia, pero cuando le explicas qué es lo que puedes hacer con las matemáticas y con la estadística en particular, que es a lo que nos dedicamos nosotras, bueno, pues lo entienden rápidamente y ven la necesidad de poder incluir esta parte en sus estudios. ¿Qué pregunta nos hace Elena? Nos dice, ¿por qué pensáis vosotras que las matemáticas son una de las asignaturas más odiadas? Qué buena pregunta. Tiene una mala fama impresionante. Sí. Creo que el principal problema de las matemáticas es que no se enseñan desde esta perspectiva. Precisamente lo que decíamos en una parte de la presentación, que tendemos a tener la idea de que las matemáticas son procesos mecánicos y repetitivos, realmente no lo son. O sea, si a nosotros nos enseñaran las matemáticas desde ese otro punto de vista en el que nosotros vamos construyendo esa lógica matemática y vamos llegando a una solución, serían mucho más atractivas y mucho menos odiadas por los alumnos. Estamos totalmente seguras de ello. Para que os hagáis una idea, lo que quizás nos falte es conocer un poquito más esa aplicación, que muchas veces los profesores intentan transmitirnoslas, o lo que nosotros, pues bueno, también vamos ganando esa capacidad lógica pues a lo largo del tiempo. Y también tiene muy mala fama porque siempre se ha pensado que para las matemáticas, para ser bueno en las matemáticas, y esto lo tenéis disponible en la unidad, que os animamos a que la veáis, parece que tienes que tener un don para las matemáticas, para nada. No es si se me dan bien las matemáticas, hago matemáticas, y si se me dan mal, no hago matemáticas. No, es que es una carrera de esfuerzo, trabajo y constancia. Se te den bien o se te den mal. Si tú tienes esas capacidades, fijaros, a nosotras mismas en la carrera, para que os hagáis una idea, ha habido exámenes en los que nos han dicho, aquí tienes todos los apuntes de la asignatura y ahora haces el examen. Me da igual que tengas todos los apuntes disponibles. ¿Por qué hacían eso? Porque realmente lo que nosotros necesitábamos para resolver el examen era pues construir el problema en nuestra cabeza y ser capaces de desarrollar una manera de solucionarlo. Así que, pues quizás esta parte se nos olvida a todos un poco, ¿no? Lógicamente hay cosas que tenéis que aprender y fijaros que son cosas importantes, que son las unidades matemáticas que sustentan a todo lo demás. Pero bueno, quizás lo que decía Ana, ver mucho más esa parte práctica, ¿no? Que podemos conseguir con ellas. Matilde dice que la vida que si la vida que llevamos ahora es lo que nos imaginábamos cuando escogimos la carrera. Pues yo en mi caso la verdad es que no. Yo elegí matemáticas también contestando a Marina, bueno, pues porque todo el contrario que Nerea sí que me gustaba la docencia, me parecía en el instituto que las matemáticas, bueno, pues no había que estudiarlas mucho, cosa que, bueno, cambié de opinión en cuanto entré en la carrera. Y bueno, pues dije, bueno, pues voy a hacer algo que me resulte fácil y que me resulte divertido, ¿no? Y por eso elegí matemáticas, pero realmente, bueno, a lo largo de los diferentes cursos fui descubriendo esa parte de matemáticas aplicadas, esa parte de análisis de datos y me llamó mucho más la atención porque yo quería utilizar mis conocimientos, bueno, pues para mejorar el mundo de alguna manera. Entonces, pues esa parte de la estadística y el análisis de datos me abrió esa posibilidad de ayudar al resto de disciplinas bueno, pues a resolver los problemas que se les iban planteando. Efectivamente, y eso es un poco también lo que os contaban Ana y Judith en sus experiencias. Pues que nosotros ayudamos, ¿no? Decía Ana que una de las cosas que más le gusta pues es ayudar a la gente a resolver sus problemas, y es la misma línea de lo que os cuenta Ana. En mi caso, yo no sabía muy bien qué estudiar. A mí me gustaba la hostelería, quería ser cocinera, pero también quería ser fisioterapeuta. Me planteé estudiar medicina. En cuanto vi la facultad de medicina dije que eso no era para mí. Me planteé estudiar algo más de empresariales, ADE, porque en mi caso a mí pues parecía que lo que más me gustaba era el mundo de la empresa. En mi caso, pues mis padres me animaron a estudiar una carrera que fuera algo diferente, se me daban bien las matemáticas, tenía también este tipo de salidas con esta carrera y ¿por qué no? Comencé esta carrera y yo siempre había pensado que la parte de la docencia no me gustaba.
que yo me iba a ir al mundo de la empresa. ¿Qué ocurrió? Que cuando estudié el máster, que normalmente es al final de la carrera y ya cuando haces un máster, cuando tú ya vas decantándote, ¿no?, por el camino que te gusta más, bueno, pues yo me di cuenta, tuve la oportunidad de impartir en el máster algún seminario de investigación y compartir algún rato y parte de mi trabajo con mis compañeros. Y fue en ese momento, pues, cuando me di cuenta de que la parte de la docencia me gustaba transmitir, comunicar. Yo pensaba que era, bueno, pensaba, no, lo pienso, soy una chica tímida, introvertida, pero pues a la hora de enseñar, bueno, me gustaba, ¿no?, esa comunicación con los demás y el hacerles ver que las cosas no eran tan difíciles como realmente pueden parecer inicialmente. Así que fue en este punto cuando decidí hacer un doctorado aquí en la Universidad de Salamanca e intentar seguir por este camino, porque en la universidad, bueno, pues tenemos la suerte de que podemos compaginar esa parte de investigación que os contaba Ana con la parte de la docencia. Y es precisamente, además, esa parte de la docencia la que te hace estar mucho más al día, ¿vale? Cuando tú tienes que enseñar algo es cuando realmente lo aprendes. Entonces, eso también nos enriquece, pues, en la otra faceta que dice Nerea de la investigación. Cuando realmente tienes que bajar a clase y tienes que transmitir ciertos conocimientos, es cuando realmente te das cuenta de lo que son, de dónde vienen, los comprendes y los puedes utilizar de una manera mejor después. Creo que no hay ninguna pregunta más. Creo que hemos contestado a vuestras curiosidades. De todas formas, pues estamos a vuestra disposición si os podemos ayudar alguna vez en algo. Os animamos a que echéis un ojo a esa unidad didáctica y a que disfrutéis de todas las actividades que Talenguer ha preparado para vosotras en este mes de las matemáticas, que os van a permitir, pues, seguir viendo las matemáticas desde un punto de vista diferente, centrándonos mucho en estas aplicaciones. Esperamos que hayáis disfrutado. Tanto como nosotras. Tanto como nosotras. Así que nada, chicas, un placer. Nos despedimos por nuestra parte. Cuidaros mucho a todas y que disfrutéis. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias.